Y vamos entonces a adentrarnos dentro del bloque 1, que yo me dirijo, y vamos bajando concretamente a un apartado, una entrada que se dedica a un tiempo, nuevo tiempo de perfecto, que es el past perfect. Y que es como, aunque nos queda, veis que hay esa otra referencia que digo, que es el futuro, pero realmente el past perfect, lo que vamos a estudiar hoy, es lo último ya realmente de tiempos, en el que hay que hablar de una forma, hay que hablar de un significado, etcétera, como un tiempo independiente. Ya nos quedaría el futuro, que es un poco más llevadero, y que realmente no, cuando llegamos en su momento, como decía antes, no vamos a hablar de un tiempo futuro, sino de estructuras verbales, el will, el be going to, etcétera, que se utilizan con significado futuro. Entonces, el último tiempo, el último tense, que es la palabra en inglés que se utiliza para hablar del futuro, del tiempo, perdón, este sería el past perfect o pasado perfecto, que es como se traduce, ¿no? Bueno, pues vamos aquí. Este lo vemos directamente aquí y también con la ayuda de la pizarra digital. Bueno, al igual que ocurría con el present perfect, el pasado perfecto, past perfect, recomendaría no traducirlo directamente al castellano, porque si lo traducimos, claro, la traducción es había, ¿no? Yo había hecho, ya tal. ¿Por qué digo que esa es la traducción? Bueno, si veis aquí la forma, se compone tanto en la afirmación, en la negación y en la pregunta con had más la forma del participio del verbo que estamos utilizando, ¿no? Regular o irregular. Haciendo una traducción exacta o una traducción literal, pues sería había o hubo, ¿vale? Pero bueno, sí, no, recomiendo que no sea así, porque además el significado, el uso que vamos a ver, difiere mucho de esa traducción. Pero bueno, por hacer una breve mención de la forma, pues igual, en afirmación sujeto had y el participio, la negación sujeto had o hadn't, y aunque ahora lo veremos en los ejemplos, aunque ahí no lo pone, la contracción de had not, que se utiliza en el past perfect, ¿vale? Ese had not, que se puede utilizar perfectamente, pero que es, como ya vengo diciendo desde hace tiempo, en la forma negativa siempre es más común utilizar la contracción, en este caso hadn't, ¿no? Had not o hadn't, como contracción de esa forma verbal. Pues igual, sujeto, had not o hadn't, y el participio. Y en la interrogación, nuevamente haciendo ese cambio, bueno, pues si hubiera una partícula interrogativa, una question word iría primero, luego had, el sujeto y el participio. ¿Vale? Bueno, es decir, la forma es exactamente igual que la del present perfect, pero en lugar de have o has, utilizamos had. Y como dice ahí, al igual que ocurría con el past simple, es lo mismo para todas las personas. I had, you had, we had, they had, etc. Bueno, aquí tenéis un ejemplo. I had played, I had written, etcétera, etcétera. Vale, ¿cuál es el uso? Aquí había el uso y tal, ¿no? Utilizo esta ficha porque, bueno, es simple y sencilla, sobre todo en cuanto a la forma, aunque en cuanto al significado, en cuanto al uso, no es quizás la mejor explicación, o al menos no está formulada de la manera que a mí me gusta. Fijaos lo que dice. Porque es el uso principal, ¿no? Y de hecho el único que vamos a ver. Para acciones acabadas antes de un momento definido del pasado. El past perfect siempre indicará una acción pasada, pero que es anterior, que ocurre previamente a otra también pasada. Eso quiere decir que cuando yo utilizo el past perfect, de una manera u otra, tiene que haber dos acciones pasadas. Una, la que indica el past perfect, y otra, la acción pasada antes de la cual ha ocurrido ese past perfect. Esa acción pasada antes de la cual ha ocurrido el hecho que nos indica el past perfect puede estar expresada a través de una time expression, de una expresión temporal, de un circunstancial, o a través de otro verbo en pasado simple, normalmente, ¿vale? Vamos a fijarnos en el ejemplo. Dice, I had done all my work before midnight. Aquí se cumple eso que estoy diciendo. Hay dos acciones o dos
sí, dos acciones, dos situaciones en el pasado. Pero una de ellas es anterior a la otra. Dice, antes de la medianoche. Bueno, pues la que marca la referencia, la que, digamos, antes de la cual ocurre otra cosa es midnight. En este caso, esa acción pasada, antes de la cual ocurre la que me indica el past perfect, viene marcado no por un verbo, sino por una time expression, ¿no? Antes de la medianoche, before midnight. I had done all my work. Es decir, el que hice todo mi trabajo, mi tarea o lo que sea, antes de la medianoche, insisto, en cómo está expresado, cómo está formulado esa otra referencia temporal, queda claro que ocurrió antes, ¿no? Entonces esto, aunque dicen, había hecho mi trabajo, pero bueno, yo puedo decir, antes de la medianoche ya terminé todo mi trabajo, ya hice todo mi trabajo, ¿vale? Esa es la idea, esa es la esencia y lo básico y el uso que vamos a manejar del past perfect. Una acción pasada, pero que ocurre antes, que es anterior a otra acción que también se sitúa en el pasado. Y que, como digo, esa otra acción anterior a la cual ocurre la que expresa el past perfect, o bien se expresa con una time expression, una expresión de tiempo, como en el ejemplo que estamos viendo ahora, o bien a través de otro tiempo pasado, normalmente el past simple. Vamos a algún otro ejemplo. Bueno, no tiene que ir en mayúscula. When she left home, she had already tidied her room. Claramente en el pasado. Aquí sí tenemos dos verbos en tiempos de pasado, ¿no? Uno, el past perfect, had already tidied, con ese already, y otro el past simple, left. Bueno, pues siguiendo un poco esa idea de que el past perfect indica una acción anterior, una acción pasada anterior a otra acción pasada, está claro que esa referencia del past simple, when she left home, cuando se marchó de casa, es la que marca el tiempo, antes del cual, el momento del pasado, antes del cual la acción del past perfect ocurrió. Cuando se marchó, cuando salió de casa, ya había ordenado o ya había limpiado su habitación. Antes de marcharse de casa, limpió su habitación, en una traducción un poco más libre. When she left home, she had already tidied her room. Y ese she had already tidied ocurrió antes de que se marchara de casa. ¿Vale? Por lo tanto, siempre tiene que haber una referencia temporal al pasado antes de la cual ocurriría la acción marcada del past perfect. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. My parents had booked their holidays before the prices rised up. Es decir, mis padres ya reservaron sus vacaciones antes de que subieran los precios. Es decir, hay una referencia del pasado, subieron los precios, prices raised up. Antes de eso, y además aquí viene marcado claramente nuevamente por ese conector before, ocurrió que reservaron sus vacaciones, ¿no? Por eso had booked va en past perfect y la referencia temporal antes de la cual ocurre la acción del past perfect en past simple, raised up. ¿Ok? Pues realmente, quiere decir, en cuanto al significado, al uso del past perfect, aparte de la forma, no hay que decir mucho más, ¿no? Luego hay algunas similitudes con el past simple, con el present perfect. Por ejemplo, habéis visto que en uno de los ejemplos he utilizado already, que lo vimos con el present perfect, o el just, ¿ok? Que también puede ser, decir, que veis que se utiliza just con el past perfect, también podría ser. Es decir, que en ese sentido sí podría funcionar como la traducción al pasado, la versión de pasado del present perfect.
¿vale? Pero lo fundamental con lo que hay que quedarse es con eso, con que indica una acción anterior a otra acción, o sea, una acción pasada anterior a otra acción también situada en el pasado. Bueno, justo estaba comentando lo de la relación, las similitudes con el present perfect. Al igual que ocurría en el present perfect, en el past perfect también tenemos una versión simple, past perfect simple, y una versión continua, past perfect continuous. La que acabamos de repasar, de estudiar, mejor dicho, es la simple, ¿no? El had y el participio, en cuanto a la forma. La de continuo, parecida también, paralela a la del present perfect, es had been y un verbo con ing. En afirmativa, had been y el verbo, I had been writing. En negativa, had not been con el verbo en ing, hadn't been writing. Y en la interrogación, que es quizás siempre la que plantea un poco más problemas, sobre todo con estas formas continuas, had, el sujeto, been y el verbo con ing. Had I been writing, ¿vale? Pero bueno, la forma es paralela, igual a la del past, a la del present perfect continuous, donde aquí era have o has, aquí es siempre el had. Y lo que también es paralelo, lo que también es, por decir, igual, es el significado, es decir, cuándo se utiliza uno y cuándo se utiliza otro. Y además esto nos sirve para repasar ese significado, esa diferencia entre el present perfect simple y continuous. El past perfect simple tiene el énfasis, pone el énfasis en el resultado, a dónde hemos llegado, dónde estábamos, ¿no? Antes de otra acción pasada. Y el past perfect continuous pone el énfasis en cuanto en la duración de esa acción pasada anterior a otra acción pasada, ¿no? Cuando dice I had been doing all my work before midnight, pues igual es una acción pasada anterior a otra acción pasada, es decir, eso que te estoy especificando con el past perfect continuous ocurrió antes de la medianoche, pero lo que a mí me interesa, de lo que yo pongo énfasis, es en la acción, en la duración. Es decir, I had been doing all my work, el tiempo que fuera, antes de la medianoche. Lo habitual es que en estos ejemplos del past perfect continuous, aunque este no lo tenga, al igual que ocurría que en los ejemplos del present perfect continuous, haya algún tipo especificado, algún tipo de expresión de tiempo que marque, que subraye la importancia, el foco en la duración. ¿Vale? Bueno, vamos a ver unos ejemplos que comparen ambas versiones. Bueno, subrayado un poquito más el verbo. Bueno, pues aquí está un poco refleja esa diferencia. Lo primero, al igual que ocurría con el present perfect, el significado básico del past perfect, es decir, acción pasada anterior a otra acción pasada, no varía. Tanto el simple como el continuo mantienen ese significado. La acción que expresa el simple y la acción que expresa el continuo es anterior a otra acción pasada. Insisto, la diferencia es en el foco. ¿Qué me interesa? ¿Qué quiero resaltar? Cuando dicen they had won 5 gold medals when the Olympic Games ended, antes de que terminara los Juegos Olímpicos, ganaron 5 medallas. Es decir, el énfasis está en el resultado. ¿Cuál era la conclusión? ¿A dónde habían llegado antes de que acabaran los Juegos Olímpicos? Habían llegado que habían ganado 5 medallas, que ganaron 5 medallas de oro. Por lo tanto, por eso utilizo aquí el past perfect simple, porque lo que me interesa es el resultado, dar relevancia al resultado. En cambio, en el siguiente, they have been competing for 15 days when the Olympic Games finished. Ahora lo que me interesa es resaltar la duración, el tiempo
en el que, en este caso, esa acción pasada había estado sucediendo. Ellos compitieron durante 15 días cuando terminaron los Juegos Olímpicos. Habían estado compitiendo durante 15 días cuando los Juegos Olímpicos compitieron. Y ya no me interesa cuál es el resultado, cuántas medallas consiguieron, sino lo que me interesa destacar es que estuvieron compitiendo 15 días, es decir, el tiempo, la duración de esa acción. Esa es la diferencia entre el Past Perfect Simple y el Past Perfect Continuous, exactamente igual que la diferencia entre el Present Perfect Simple y el Present Perfect Continuous. ¿Ok? Questions? Nope. Vale. Bueno, pues vamos a pasar a la práctica, ¿ok? Porque es que realmente de lo que es del Past Perfect Simple Continuous no quiere decir mucho más. La práctica ya, y ahora después hablaremos de ello, va a ser siempre, por supuesto, ya mezclándolo todo, aunque suene un poco ahí a batiburrillo, ¿no? Pero ya manejamos los tiempos, los fundamentales, los tiempos más importantes, ya los manejamos, que son los tiempos de presente, el presente simple, el presente continuo, los tiempos de pasado, el pasado simple y lo de perfecto, ¿no? Bueno, pasado simple, el pasado continuo y lo de perfecto, el present perfect y el past perfect, que son, digamos, lo que dirán el bulk, ¿no? El grueso del sistema de tiempos verbales. Entonces ya se van a mezclar. Que ese es el objeto, como ya sabéis, o gran parte o una parte importante de la pregunta número 3 del examen, ¿no? La de la gramática. Normalmente, y digo normalmente, pues viendo los exámenes de cursos pasados, de convocatorias pasadas, la mezcla suele ser por situaciones temporales, es decir, los tiempos de presente por un lado, los tiempos de pasado por otro. Normalmente como se suele preguntar, es decir, el contraste entre el presente simple y el continuo, o el contraste entre el present perfect y el past simple, ese tipo de situación. Pero eso no quita que cuando llegue mayo del 24, al desalmado que prepare el examen de inglés, no sé, esté en un medio de un divorcio y prepare algo. Bueno, no sería ocurrir. Pero lo habitual es eso, es que los tiempos se mezclen entre sí de acuerdo, digamos, al espacio temporal al que se refiere. ¿Vale? No obstante, a lo largo del curso vamos a ir trabajando. De hecho, hay un ejercicio por ahí que nos lo guardamos para la vuelta, que es un poco, no diré un poco bestia, pero sí es, digamos, como ya, venga, yo te doy ahí un párrafo y apáñatelas tú solo. Bueno, vamos a empezar a practicar un poco este past perfect. En principio, veis, en este caso comparan en este ejercicio entre el pasado simple y el pasado perfecto simple, ¿no? Past simple, past perfect simple. Bueno, pues nada, como suele ser habitual, tenemos bastantes formas y tal, ¿no? Vamos a hacer, por ejemplo, los 6 primeros. ¿Ok? Entonces, uno corresponderá el past simple y en otro corresponderá el past perfect simple. Este ejercicio está bien, parte de para comparar y tal, para asentar y asimilar bien el uso del past perfect simple. Porque lógicamente en estos ejemplos, ya me callo, el past simple será el punto de referencia antes del cual ocurrirá la acción del past perfect simple. ¿Vale? Por eso tenemos este ejercicio, ¿vale? Para que, digo, asimilar bien cuándo es el uso, cómo utilizamos el past perfect simple. Vale, pues nada, ya digo, hasta el número 6, y aunque hay más, como tenéis, hasta el 6. Como tenéis solucionario, se puede
Sí, vamos. Decía que este ejercicio está bien, porque, como siempre, la opinión del profesor, que luego los alumnos podéis, lógicamente, estar en desacuerdo. Este tiempo, en principio, como no tiene muchas variantes en cuanto a su significado, en cuanto al uso, el asimilar, el entender, en principio no es a lo mejor tan fastidioso como el present perfect, ¿no? Que tenía, digamos, diversos aspectos o variables y tal. Lo que ocurre es que a la hora de hacer un ejercicio sí puede presentar cierta confusión, saber un poco, si por ejemplo, como en este, tenemos que poner dos tiempos diferentes, cuál es el anterior, cuál va. Hay veces que sí puede haber cierta confusión con eso. Pero bueno, como siempre, leer lo que la frase o el párrafo y tal, y determinar eso, cuál ocurrió primero y cuál ocurrió después. ¿Vale? Es decir, cuál es la referencia en el pasado simple y qué acción ocurrió antes que esa del pasado simple. Bueno, pasamos a la pizarra y así lo vamos viendo. Y tal. El primero dice, after John in Spain, sería so, after John had spent his holidays in Spain, he wanted to learn Spanish. Claro, ¿qué ocurrió? Él quería aprender, ¿por qué? Porque antes había estado en España. Él había pasado sus vacaciones en España y cuando volvió dijo, joder, pues yo quiero aprender español. Es decir, había una acción pasada, wanted, y anterior a esa acción pasada, él que había estado de vacaciones en España. Por eso dice, after he had spent his holiday in Spain, he wanted to learn Spanish. Primero fue a España y luego quiso estudiar español. ¿Vale? Al siguiente me dice, she, number two, she had phoned him at work before she left home. ¿Ok? Aquí está un poco más claro, no salió también el before, pero se marchó y antes de que se marchara, antes de que se iera de casa, es cuando llamó por teléfono. Había llamado por teléfono. Had phoned. Okay, number three. When she arrived, cuando llegó, the play had already started, okay? Es decir,
Primero la obra empezó y luego llegó. Es decir, llegó y ya antes de que llegara ya había empezado. Por eso es el past perfect, had already started. The play had already started. Number 4. I was very tired because I had studied very much. ¿Podría ser I have been studying? I had been studying, sí, aquí sería aceptable poner I had been studying very much. Sí, 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 perfecto, perfecto. Sí, sí, I had been studying very much. That's right. Fíjate, ese very much daría pie a las dos, fíjate, porque el had studied very much y puede decir, bueno, pues, ¿cuál es el resultado? Que ha estudiado la cantidad, pero también el tiempo, porque very much, como puede referirse a una sustancia, una materia, pero también al tiempo, a una dimensión temporal, servirá de justificación a ambas cosas. Que pone énfasis en el resultado o en el tiempo. Por eso te ha venido a la cabeza lo de had been studying very much. That's right. Great. Number 5. Sue turned on the television, the TV, after she had, had washed all the dishes. Okay, after she had washed all the dishes. Turned on. Por último, number 6. A ver. I have never flown before before I went to London. That's right. Yo creo que de todas, esta era un poco la que más, la que podía de todas, quiero decir, de estas 6 que hemos hecho, la que podía plantear un poquito más de confusión. Oh, that's been wanted. Sí, porque yo recuerdo de otros cursos y demás que hacemos pues 6, 7 más o menos, y esta intento que caiga siempre al hacerlo aquí en la clase, y suele plantear un problema, ¿no? No sé por qué, si por el verbo, pero bueno. Had never flown before he went to London. ¿Ok? Pues eso es el past perfect. Como digo, bueno, el ejercicio continúa, por si se quiere seguir más, hasta 15. Como tenéis ahí el key, como siempre, pues nada, se puede trabajar sin ningún problema. Ok, bueno, antes de pasar a otra cosa, puesto que, como digo, ya hemos visto, vuelvo a insistir, aunque sea un poco pesado, los tiempos más importantes, más relevantes, ¿no? Se ha colgado, se ha abierto dentro de este bloque 1 un apartado, una entrada que tenéis aquí abajo que dice Tense Charts, cuadro de los tiempos. ¿Esto qué es? Bueno, pues hace 2 cursos, una compañera, Andrea Lillo, que aprobó ese año, por su cuenta y riesgo, nos hizo el favor, a mí el primero, de hacer unos esquemas con todos los tiempos verbales, es decir, los tiempos de presente y pasado, los tiempos de tal y los de futuro. Hice unas fotografías y tal, me las pasó y entonces yo los colgué, ¿no? Esto es una referencia, ¿no? Ahora que ya tenemos todos esos tiempos, a la falta de un poco de repasar y de estudiar los del futuro, pero que ya tenemos los tiempos de presente, de pasado y demás. Y por echar un vistazo para que veáis un poco cómo es, podéis utilizarlo de referencia, podéis utilizarlo de base para hacer vuestro propio esquema y tal, pero se dedicó a eso, ¿no? Ponía la forma, el uso y en una serie de cuadros de fácil comprensión, acceso y demás, y le ayudó bastante para un poco no marearse entre tanto tiempo, ¿vale? Es decir, un poco todo lo que hemos visto así desperdigado, ella lo hizo en los diferentes cuadros, ¿vale? Sí, sí, eso sí. Se ve en el ordenador o tal, lo veréis un poquito mejor. Y además, como se puede descargar y ampliarlo un poco, os puede ayudar y tal, ¿no? Es lo que decía, que de repente podéis utilizarlo directamente, podéis utilizarlo como base para hacer el vuestro propio. El caso es que, bueno, que sepáis que tenéis esta ayuda o esta referencia
Este, claro, hay que darle la vuelta, hay que verlo un poquito mejor. Para manejar y ordenar los tiempos. Porque al fin y al cabo, de eso se trata, de que tengáis claro cuál es cada uno, cuál es su forma y para qué se utiliza. ¿Vale? Los de presente, los de pasado, los de tal. Y a la hora de enfrentarse al ejercicio número 3 o a los ejercicios que vayamos haciendo de repaso en este curso, pongáis en práctica eso. Muchas veces, precisamente como accedemos, repasamos los tiempos de manera un poco desordenada, ahora el presente, ahora nos vamos al present perfect, luego el pasado, etcétera, eso hace que nos resulte todo como muy confuso, como muy... Bueno, pues a través de una idea como esta, de ordenarlo, de estructurarlo de una manera sencilla, os va a ayudar a la hora de preparar esto. ¿Dónde has dicho que estabas tú? Sí, dentro del bloque 1, os lo muestro otra vez. Dentro del block 1, ¿vale? Ajá, está después de la entrada de que dice the future, que dice el futuro, ¿vale? Veis que bajamos present perfect, past perfect, the future y luego dice tense charts, cuadro de los tiempos. Ahí es donde tenéis esa referencia, esas tres esquemas, fotografía, como queráis llamarlo, para todo, digamos, como agrupado y para que se pueda consultar fácil. Bueno, pues tenemos eso por ahí. Vamos a parar esta grabación de ahora.